En el video anterior vimos acerca de las funciones y procedimientos. En este video vamos a ver acerca de la programación orientada a objetos. Para comenzar el video vamos a ver qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que basa su concepto en los objetos. Los objetos son conceptos o entidades del mundo real. Estas entidades pueden ser un carro, una persona, un perro o cualquier otro objeto del mundo real. Ahora se preguntarán, ¿cómo creamos un objeto en la programación? Un objeto es la instanciación de una clase. En una clase se definen las características y comportamiento que tendrá un objeto. ¿Cómo creamos una clase en nuestro proyecto? Seleccionamos el proyecto. Le damos clic derecho, agregar. Nos vamos a donde dice clase. Seleccionamos y colocamos el nombre de la clase. En este caso, ya yo he creado unas clases para ahorrar tiempo e irles explicando poco a poco. Una clase se define con la palabra clave class, seguido del nombre de la clase. Otro concepto importante que debe saberse de las clases es el concepto de constructor. Los constructores tienen el mismo nombre de la clase y nos sirven para iniciar valores por defecto a nuestras propiedades o campos. Lo primero que se ejecuta a la hora de instanciar una clase es el constructor. Esto hay que tenerlo muy presente, ya que dentro del constructor podríamos incluso llamar a métodos que nos sean necesarios a la hora de instanciar la clase. Para los amantes del fútbol, vamos a ver un ejemplo con la clase jugador base. Como les mencioné anteriormente, las clases tienen propiedades o datos y comportamientos. Los comportamientos son los métodos o funciones que se le declaran a la clase. En primer lugar, vamos a ver uno de los conceptos más importantes en la programación orientada a objetos, que es la herencia. En la herencia, una clase puede heredar las características y comportamiento de otra clase. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, tenemos una clase padre, jugador base. Esta clase tiene sus propiedades y comportamientos. También tenemos dos tipos de clase hija. En este caso, jugador goat y jugador normal. Este jugador goat y jugador normal heredan del jugador base. Para heredar de otra clase se utiliza dos puntos, seguido de la clase padre. En este caso, jugador base, tanto para jugador normal como jugador goat. Esto quiere decir que dentro de las clases jugador goat y jugador normal podemos hacer uso de el comportamiento o de los métodos de la clase padre, en este caso jugador base. Pero para que una clase hija pueda acceder a los métodos o utilizar alguna propiedad de la clase padre, vamos a tener que adentrarnos a otro concepto importante en la programación orientada a objetos, el cual es encapsulación. Aquí, en este caso, están declaradas como públicas estos métodos. Esto quiere decir que en nuestras clases hijas podremos utilizar estos métodos. Sin embargo, si fuesen declarados como privados, solo la clase en la que se declaran pueden ser utilizados. Veamos un ejemplo sencillo para que les quede más claro lo que es la encapsulación. En la clase jugador base tenemos estos tres campos que tienen un nivel de protección público, es decir, cualquier clase hija o cualquier clase, incluso no siendo clase hija, puede accesar a estas variables. Sin embargo, si yo cambio una de estas variables a privadas, solamente la clase jugador base va a tener acceso a ella. Por ejemplo, si ahora probamos esta variable velocidad con B alta,
vemos que ya no nos aparece, pero sí nos sigue apareciendo habilidad. Como vemos, es de la clase jugador base. Ahora vamos a ver la accesibilidad protected. Los campos protected solo pueden ser accedidos por la misma clase o por clases hijas. Sin embargo, no pueden ser accedidos por clases que no hereden de esta clase. Vamos a ver un ejemplo de la accesibilidad protected. Cambiamos el campo velocidad a protected. Como les dije anteriormente, este campo puede ser accesible desde las clases hijas. Por ejemplo, si aquí intentamos a velocidad asignarle un nuevo valor, podríamos hacerlo. Sin embargo, he creado una nueva clase llamada árbitro en la que he creado una instancia del objeto jugador base. Con la palabra new se crea una instancia de este objeto. Ahora, si intentamos con jugador base acceder a habilidad, nos los muestra, pero como pueden ver, no muestra velocidad porque está protegida. Sin embargo, los otros atributos siguen públicos y pueden ser accedidos por cualquier clase. Para culminar, vamos con otro concepto importante en la programación orientada a objetos, el cual es polimorfismo. Con polimorfismo podemos sobreescribir un método de una clase padre y adaptarlo a las necesidades de las clases hijas. Veamos un ejemplo de polimorfismo con los jugadores. Supongamos que queremos sobreescribir el método correr. Copiamos y pegamos tanto en jugador Goat como en jugador normal. Y aquí colocamos jugador Goat corriendo. Jugador normal corriendo. Ahora bien, si en el main creamos un jugador Goat llamado Ronaldo y un jugador normal llamado Fred y corremos, podemos ver que nos aparece jugador corriendo con una velocidad de 99, la cual es un mensaje que viene de la clase padre. Aquí vemos. Para que esto cambie, debemos añadir la palabra override en los métodos de las clases hijas. Y no solo basta con esto, sino que también debemos declarar en el clase padre este método como virtual. Ahora, si volvemos al main y corremos el programa, jugador Goat con una velocidad de 99 y jugador normal con una velocidad de 99. Sin embargo, no creo que un jugador base tenga la misma velocidad. Entonces podemos modificarle la velocidad, que como pueden ver es el tercer parámetro. Si corremos nuevamente, el Goat Cristiano corre 99 y el jugador normal 80. Y bien, en resumen, en este video vimos varios conceptos importantes de la programación orientada a objetos. Vimos las clases, vimos los que son los constructores, vimos los conceptos importantes sobre la programación orientada a objetos, como lo son la herencia, polimorfismo y encapsulamiento. También vimos ejemplos de estos. Y bien, pueden poner en práctica lo que vimos en este video y profundizar más acerca de la programación orientada a objetos. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.